desde mi punto de vista, lejos de estar haciendo una crítica al respecto, hay que hacer cosas que en realidad generen un impacto positivo en el problema que tenemos. Um, Muchos dirían que sí es culpa del virus, que sí es culpa del gobierno, que sí es culpa de muchas cosas. Yo más bien diría que es culpa de uno mismo. Si yo nunca cuido mi salud y de repente regrese, bueno, nos ataca una nueva enfermedad, evidentemente me va a ir peor, ¿vale? Es una pena las defunciones que hemos tenido, es lamentable, pero yo creo que aquí valdría la pena que nos preguntemos si hemos escogido la vida adecuada en el contexto del tipo de actividades que realizamos o no, el tipo de alimentos que consumimos o no. Es increíble cómo ahorita en cuarentena mucha gente, aunque está en sus casas, se la pasan haciendo fiestas, tomando. Y yo me pregunto, esas personas que llevan varias semanas tomando, cuando se pongan mal después de estar ingiriendo tanto alcohol, ¿qué es lo que esperan? ¿Llegar a un hospital y que los atiendan? Hospitales que van a estar sobresaturados o, si quieren exagerarlo un poco, colapsados. Yo sí quisiera que pudiéramos poner un poquito de atención en esto. Si vemos las gráficas que les acabo de mostrar, que vuelvo a insistir, no es la intención de alarmarlos. Y eso es algo que está pasando mucho en la población y que está pasando mucho con la gente que está dedicada a los medios de comunicación. Lejos de saber interpretar la información que se da, o lejos de poner atención en la información que se da, tal parece que lo interpretan de manera errónea, o en su defecto, y espero que no sea el caso, que sería más lamentable, que a pesar de que lo entiendan, tratan de buscar cualquier cosa para sacar comentarios inapropiados al respecto. Y desde mi punto de vista, eso es algo muy poco ético. Pero pues bueno, infortunadamente si hablamos de ética, no todos nos conducimos de manera correcta. Todos podemos tener errores, todos caemos en este aspecto de la doble moral. Bien, eso sería comentario, bueno, tendría que ser, yo me imagino, que otro video al respecto. Pero aquí lo importante es entender y asumir que esto se va a elevar en un par de semanas. Vamos a hablar de muchos casos de contagiados, de muchos casos de personas graves. Vamos a hablar desafortunadamente de miles de personas que van a perder la vida. Ahora ojo, porque aunque va a ser un acabose, lo cierto es que aparentemente va a ser mucho menor, ya se los enseñé en otra de las gráficas, va a ser mucho menor a lo esperado. Lo que no quiere decir que nos vaya a ir bien de toda forma. Y vuelvo a insistir, si en efecto la tasa de letalidad se eleva, pues peor nos va a ir. Entonces yo pretendo que con este video seamos un poquito más conscientes de lo que teníamos previsto, o de lo que se nos deparaba, por decirlo de una manera incorrecta, a lo que podemos esperar ahora, que es mucho menor. Pero ojo, no hay que confiarnos, porque si no hacemos las cosas bien, si no evitamos salir, si no es absolutamente necesario, pues bueno, el factor de transmisión se puede elevar nuevamente y entonces darnos, por decirlo así, el destino una bofetada enorme. Pero vuelvo a insistir, los responsables somos nosotros mismos. Muchos de repente se llega a hablar de la falta de insumos, la falta de recursos, la falta de medicamento. Yo no quiero entrar en un aspecto, en ese contexto de si está bien, está mal. Seguramente que está mal, seguramente que faltan insumos y demás. Pero aquí valdría la pena preguntarse, ¿qué hago yo como paciente? Es decir, si yo tengo derecho a consultas en un medio institucional porque tengo diabetes, por dar un ejemplo, y
tengo derecho a mi consulta con el especialista, que muchas veces nos quejamos que hay demasiado tiempo entre una consulta y otra, y eso tiene que ver con la demanda y tiene que ver también con lo siguiente. Hay gente que lleva años con el especialista y no se controla. Hay gente que recibe de manera gratuita el medicamento y no se lo toma. Entonces, ¿qué caso tiene invertir recursos en alguien que no se quiere ayudar a sí mismo? Si yo tengo problemas de comorbilidades como hipertensión, diabetes y no estoy controlado, seguramente que me va a ir peor. Pero si ya llevo años en tratamiento, ¿cuál es la justificación para no estar controlado? Digo, probablemente habrá algunos casos que son de difícil control, pero serán los menos, les podría asegurar. Cuando hablamos de desabasto de equipo de seguridad, bueno, seguramente que lo hay, pero yo preguntaría aquí exactamente qué es lo que estamos demandando, porque tal parece que algunas personas demandan el estar con un equipo de protección personal completo, como, perdón por la comparativa, como lo que podríamos ver en las imágenes del equipo médico en China. Bueno, este equipo estaría realmente indicado para las personas que van a estar en unidad de cuidados intensivos, donde probablemente hagan intubaciones, hagan lavados bronquialveolares, etc. Pero no es precisamente el equipo que tendría que ocupar o que tendríamos que ocupar los que no estemos en esa área. Entonces, bueno, a veces parece que el miedo nos hace claudicar con respecto a nuestros conocimientos, es decir, no nos permite ser congruentes con lo que se supone que sabemos, con lo que se supone que puede generar un contagio y no. Por ahí había algún video de un médico que estaba orientando a la población de cómo hacer el supermercado, indicándoles que se pongan guantes quirúrgicos y demás. Esto en realidad solo puede generar un desabasto de equipo que es indispensable para otro tipo de personas. En el caso, por ejemplo, si hablamos en el contexto de China, es entendible que en ese momento todo el mundo usara equipos de protección de alto nivel en el contexto de que no sabían qué tipo de virus era, de que no sabían cómo se contagiaba y demás. Hoy día ya lo sabemos, o al menos en parte. Entonces, hay que ser un poquito más congruentes con nuestros conocimientos y con lo que aplica o no en cada cosa. Entonces, espero yo, pues esto pueda servir para que entendamos el lugar en el donde estamos y, por supuesto, entender que esto se va a poner un poquito difícil, pero vuelvo a insistir, aparentemente mucho menor a lo esperado. Así que yo creo que si en realidad queremos hacer algo por nosotros mismos, hay que empezar por cuidarnos, hay que empezar por llevar una vida más sana, ¿vale? Y por supuesto apoyar de manera adecuada, no de manera inadecuada. Hoy día tal parece que la gente que critica y demás, el mejor argumento que tienen es insultar, lejos de dar un argumento real. Por ahí hoy leía una columna de una reportera, que criticaba que la gente que estaba a favor o en contra, que si estábamos a favor, seguramente no pensamos mucho, somos muy rudos y todo lo queremos lograr por nuestras pistolas, o básicamente da a entender en su columna que somos seres no pensantes y que si estamos en contra, pues seguramente que somos seres pensantes. Bueno, yo podría resumir que muchos de los comentarios que luego leo en algunas de las noticias de la gente que se supone que es la pensante, sus mejores argumentos es insultar y sobajar a los demás. Y en esta columna de esta reportera, ella habla de que la gente no pensante es la que para todo insulta y sobaja. Y cuando en su misma columna está sobajando a las personas, habla, por ejemplo, de que seguramente el comercio de nuestro país es informal y también habla de que el subsecretario, el doctor López-Gatell, seguramente también lo es porque se comió una torta en la calle.
vaya, como si eso fuera malo. Bueno, y si lo es, perdón, pero la mayor parte de la gente no tiene recursos muy elevados. Y esto no tiene nada que ver con que si los tiene o no, con que si es bueno o no. ¿Vale? En otra columna, precisamente de esta misma reportera, hace alusión a la música del doctor Gatell, y es increíble que la gente hable de respeto cuando ni siquiera en la misma columna de la que está hablando de respeto sabe respetar, cuando en la misma columna denota el sentido de superioridad que siente sobre la gente que considera menos intelectual, o el resto, por ahí decía, como moscas, ¿no? Bueno, realmente la invitación aquí es a que seamos un poquito más coherentes con lo que hacemos. Si voy a repartir una noticia o voy a difuminarla, lo ideal es estar seguros de que eso sea correcto. Y si voy a dar una opinión sobre algo, por lo menos haberle leído un poquito al respecto y saber entender que los puntos de vista pueden ser muy variados y no es necesario, insisto, no es necesario sobajar o insultar a los demás, aun cuando no compartan nuestra opinión. Bueno, pues eso es todo, y espero que este video sirva no para generar alarma, sino para generar conciencia de lo que estamos viviendo, y ojalá podamos lograr mantener ese factor de transmisión bajo, y ojalá hablemos no de demasiadas defunciones, no de demasiados casos complicados. Que tengan una excelente tarde.